Recuerda este momento en el que una recepcionista de un hotel en Santa Fe, el Hotel Park Life Paradox, allá en Santa Fe, es brutalmente golpeada por un huésped del hotel. Pues informó la Fiscalía de la Ciudad de México que este hombre, Octavio, ya fue detenido. Eran las 11 de la mañana cuando la radio de la Guardia Costera estadounidense registró un movimiento extraño frente a las costas de San Diego, California. Un hombre había abordado una embarcación privada minutos antes, en una zona de amarre discreta, y ahora se transfería a toda prisa a una lancha más pequeña, la que usaría, según pensaba, para completar el tramo final de su fuga. El mar estaba en calma, el cielo despejado. Nada en la escena sugería que ese trayecto de apenas unos kilómetros terminaría por sellar el destino de un empresario mexicano que llevaba semanas moviéndose como una sombra entre dos países. Los agentes que interceptaron la lancha no sabían todavía a quién tenían enfrente. Solo vieron a un hombre nervioso, con la mirada esquiva, que respondía con evasivas cuando le preguntaron por qué, si ya viajaba en una embarcación con documentación regular, había decidido cambiarse a una lancha para aproximarse a tierra por una ruta no autorizada. Esa pregunta, aparentemente simple, fue la que abrió la grieta, porque cuando un oficial tecleó su nombre en el sistema, la pantalla arrojó una alerta que nadie en ese muelle esperaba ver esa mañana. Y eso es lo que nadie vio venir. Justo en el instante en que el expediente comenzaba a desplegarse en la pantalla, la escena se corta. Porque para entender por qué un hombre terminó jugándose su libertad en una lancha frente a San Diego, hay que regresar casi 7 semanas atrás, a un mostrador de hotel en Santa Fe, Ciudad de México, donde todo esto comenzó con una golpiza que el país entero terminaría viendo en video. Lo que ese hombre no sabía es que la misma velocidad con la que había cruzado fronteras terminaría siendo la velocidad con la que la justicia mexicana, coordinada con autoridades internacionales, cerraría el círculo a su alrededor. El Hotel Park Life Paradox, en la alcaldía Coajimalpa, no es un lugar que llame la atención por sí mismo. Es uno de esos hospedajes de zona corporativa, rodeado de torres de cristal y oficinas que se vacían después de las 7 de la noche, donde los huéspedes suelen ser ejecutivos de paso y los turnos de recepción transcurren casi siempre sin incidentes. La noche del 29 de junio no fue distinta al principio. Una recepcionista cumplía su turno como cualquier otro, atendiendo llamadas, registrando huéspedes, resolviendo los pequeños contratiempos que llegan con cualquier trabajo de mostrador. Nadie en ese lobby imaginaba que, en cuestión de minutos, esa noche quedaría grabada para siempre en la memoria pública de un país entero. Porque un hombre entró al lobby exigiendo algo que, según las versiones que circularían después, la recepcionista no podía resolver de inmediato. Y lo que comenzó como un reclamo subió de tono con una rapidez que las cámaras de seguridad del hotel capturaron completa, sin cortes, sin dramatización necesaria. La realidad ya era suficientemente brutal. Las imágenes muestran al hombre golpeando el mostrador con las manos abiertas, primero y después con los puños. Arroja los teléfonos de recepción al piso. Intenta arrebatarle el celular a la trabajadora en el momento en que ella comienza a grabar, como si documentar lo que estaba ocurriendo pudiera protegerla. No la protegió. Lo que sigue en el video es la agresión física directa, acompañada de insultos, mientras la mujer intenta cubrirse y alejarse del mostrador sin lograrlo del todo. Y gritó pidiendo ayuda a tiempo. El silencio posterior, cuando el hombre finalmente se retiró, fue casi tan perturbador como los golpes mismos. Y lo que nadie imaginó esa noche es que ese video, guardado primero en el sistema interno del hotel, terminaría siendo la pieza central de un expediente que escalaría hasta convertirse en una alerta migratoria binacional. En los primeros días, la historia se mantuvo dentro de los canales habituales. Una denuncia presentada por la víctima ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, un expediente que avanzaba a la velocidad administrativa de cualquier carpeta de investigación. Pero a mediados de julio, algo cambió. Las imágenes del ataque comenzaron a circular en redes sociales, primero de manera fragmentada, después como un torrente imparable de indignación. Un segundo video, difundido días después del primero, permitió identificar con total claridad el rostro del agresor. Y ese rostro tenía nombre, apellido y una biografía que, según se descubriría después, era mucho más oscura de lo que cualquiera hubiera imaginado al ver solo la golpiza. El nombre era Jorge Octavio Cortés Jiménez, empresario inmobiliario originario de Mazatlán, Sinaloa. Y lo que la investigación revelaría sobre su historial iba mucho más allá de un mal momento frente a un mostrador de hotel.
En Mazatlán, Cortés Jiménez se presentaba como representante legal y administrador de Grupo Universal Inmobiliario y de Industrias, firma detrás de proyectos como Torre Triana y Coto Múnich, desarrollos que en su momento se vendieron como símbolos de la nueva vida vertical en la ciudad costera. Pero detrás de esas fachadas de cristal y renders de preventa, compradores e inversionistas comenzaron a acumular denuncias. Procedimientos civiles, mercantiles y penales los señalaban por presuntos incumplimientos en la entrega de departamentos vendidos años antes de que existiera un solo ladrillo levantado. Familias que habían apostado sus ahorros a la promesa de un departamento con vista al mar y que terminaron persiguiendo a un empresario que parecía siempre un paso adelante de sus propios compromisos. Lo más perturbador no estaba en las demandas civiles, estaba en lo que apareció meses antes del episodio del hotel en septiembre de 2024, cuando miles de volantes cayeron desde avionetas sobre Culiacán, Mazatlán, Guamúchil y Los Mochis. En ese material, impreso con la fría precisión de una amenaza organizada, el nombre de Cortés Jiménez aparecía bajo el alias El Acapulco, señalado como presunto vínculo inmobiliario de los Chapitos, la facción del cártel de Sinaloa que en ese momento disputaba territorio con los mayos. Los volantes llevaban números de contacto de la 9ª Zona Militar, de la Secretaría de Marina, de la Sedena y hasta de la DEA estadounidense, como si se tratara de material oficial de gobierno. No lo era. Se trató, según se determinó después, de una estrategia atribuida a grupos del crimen organizado, firmada bajo la frase «Cártel Los Zapitos. ¿Los conoces? Denúncialos». En el reverso, una lista de acusaciones que incluía cobro de piso, extorsión, secuestro, tortura y fraudes inmobiliarios, con nombres que acompañaban al de Cortés Jiménez: Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Joaquín Guzmán López y hasta el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. ¿Real ese señalamiento? ¿O era, como se documentó, una guerra de propaganda entre facciones usando nombres de empresarios como munición simbólica? La respuesta oficial apuntó a lo segundo, pero el daño reputacional, la sombra que ese material dejó sobre su nombre, ya estaba hecho. Y en 2025, un arresto adicional en Sacramento, California, por un presunto caso de violencia familiar sin resolución condenatoria, terminó de dibujar el perfil de un hombre acostumbrado a moverse entre fronteras, entre jurisdicciones, entre acusaciones que nunca terminaban de alcanzarlo del todo, hasta que llegó el video del hotel, y esta vez la velocidad de reacción fue distinta. Joven agredida, acompañada por su abogado Edgar Adaya, tomó una decisión que cambiaría el rumbo completo del caso: exigir que el delito no se clasificara como simples lesiones, sino como feminicidio en grado de tentativa. La diferencia entre esas dos figuras jurídicas no es menor. Una implica un proceso administrativo relativamente rápido y sanciones limitadas. La otra activa toda la maquinaria de la justicia penal mexicana en su versión más severa, con implicaciones que pueden significar años de prisión. Buscaríamos que el delito se clasificara no como lesiones, sino como feminicidio en grado de tentativa, explicó el propio Adaya en entrevistas posteriores. Lo conseguimos. Consiguieron con una velocidad que sorprendió incluso a quienes conocen de cerca los tiempos habituales de la Procuración de Justicia en México. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, encabezada por Berta Alcalde, integró los elementos de prueba, revisó las cámaras de seguridad del hotel, tomó la declaración de la víctima y en cuestión de semanas consiguió que un juez de control girara una orden de aprehensión formal contra Cortés Jiménez. Pero el hombre ya no estaba donde todos esperaban encontrarlo. Las autoridades detectaron indicios de que Cortés Jiménez había abandonado el país antes de que la orden se hiciera efectiva, y fue ahí cuando la investigación dejó de ser un caso local para convertirse en un operativo de cooperación internacional. La Fiscalía Capitalina solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, la emisión de una ficha roja en su contra. Simultáneamente, se activaron alertas migratorias en coordinación directa con autoridades federales de ambos países. Un mecanismo diseñado exactamente para este tipo de escenario. Un imputado por delito grave que intenta usar la frontera como escudo. Fue en ese punto donde la Seguridad Federal Mexicana, con Omar García Harfuch como pieza central de la coordinación institucional, entró en la ecuación. Aunque el expediente pertenecía formalmente a la Fiscalía Capitalina, la naturaleza binacional del caso, un fugitivo señalado por feminicidio en grado de tentativa, con antecedentes que lo vinculaban a narcovolantes del crimen organizado y a un arresto previo en territorio estadounidense, exigía que las estructuras de inteligencia y enlace internacional del Gabinete de Seguridad se activaran sin demora. Hubo una pausa. Quienes conocen el estilo de trabajo de Harfuch saben que esas pausas no son vacío,
son cálculo, son estrategia formándose en tiempo real, mientras se revisan rutas, fichas, alertas y protocolos de intercambio de información con agencias extranjeras. Quiero cada nombre, cada línea, cada ruta. Todo habría instruido, según fuentes cercanas al operativo de enlace, al equipo encargado de rastrear el posible cruce del empresario hacia territorio estadounidense. La orden no era simbólica. Significaba activar canales de comunicación directa con agencias migratorias de Estados Unidos, cruzar bases de datos, verificar cada punto de entrada terrestre, aéreo y marítimo donde el nombre de Cortés Jiménez pudiera aparecer. Esto no es un caso de lesiones que se nos escapó, es un fugitivo con orden de aprehensión por feminicidio en grado de tentativa y no se le va a permitir que la distancia se convierta en impunidad. Fue la lectura que se manejó al interior del operativo de acuerdo con la reconstrucción de fuentes cercanas al caso. Y mientras esa coordinación avanzaba en silencio, del otro lado, en San Diego, un hombre que se creía a salvo comenzaba a moverse hacia el mar. Lo que las fuentes cercanas al caso reconstruirían después es que Cortés Jiménez, temeroso de ser detectado en los pasos migratorios convencionales, decidió intentar un ingreso irregular a San Diego, California, por vía marítima. La lógica detrás de esa decisión parecía simple. Los puntos de control terrestres y aéreos estaban bajo vigilancia reforzada gracias a las alertas migratorias activas, pero el mar, pensó, ofrecía una ruta con menos ojos encima. Se equivocó. Abordó primero una embarcación de mayor tamaño, ya fuera privada o de trayecto regular, según las versiones que circularon entre fuentes cercanas al expediente. Desde ahí, en un punto intermedio del trayecto, se transfirió a una lancha más pequeña, presumiblemente para aproximarse a la costa, evitando los puntos de revisión formal. Fue precisamente ese cambio de embarcación, esa maniobra que debía pasar inadvertida, la que llamó la atención de la Guardia Costera estadounidense. Cuando los agentes lo interceptaron y le preguntaron por qué, viniendo de una embarcación con documentación regular, había optado por trasladarse a una lancha para ingresar de manera irregular, Cortés Jiménez no tuvo una respuesta convincente. Su nerviosismo, notorio incluso para agentes acostumbrados a interrogatorios de rutina, terminó siendo la grieta que necesitaban. Procedieron a una revisión de identidad más profunda, y fue en ese cruce de bases de datos, en ese instante exacto, cuando saltó la alerta que confirmaba lo que la Fiscalía Capitalina y las agencias mexicanas habían estado esperando desde hacía semanas. Existía una orden de aprehensión vigente en México en su contra por feminicidio en grado de tentativa. La detención se formalizó ahí mismo, en la frontera líquida entre dos países, en una embarcación pequeña, sin cámaras de prensa, sin escoltas, sin la teatralidad que él quizás había imaginado para su fuga. Solo un hombre nervioso, un uniforme de la Guardia Costera y una pantalla que confirmaba lo que ya no tenía forma de negar. Y lo que siguió fue, en muchos sentidos, aún más revelador que la propia detención: la discusión inmediata sobre qué figura jurídica se aplicaría para regresarlo a México. Porque durante días circuló la posibilidad de que Cortés Jiménez tuviera nacionalidad estadounidense, un dato que, de confirmarse, habría cambiado por completo el procedimiento. Si un ciudadano de Estados Unidos es señalado por un delito cometido en México, no puede ser deportado como si fuera un extranjero. El mecanismo correspondiente sería una extradición formal, un proceso considerablemente más largo y sujeto a negociación diplomática entre ambos gobiernos. Sin embargo, fuentes cercanas a la Fiscalía y a las personas involucradas en el caso indicaron que Cortés Jiménez no contaba con esa nacionalidad. Únicamente algunos familiares suyos la tendrían. Esa distinción resultó determinante. Al tratarse de un ciudadano mexicano que había intentado ingresar de manera irregular a territorio estadounidense, el mecanismo aplicable sería el de deportación por las propias autoridades migratorias de Estados Unidos. Un trámite que, aunque puede tomar días o incluso semanas si el detenido se niega voluntariamente a regresar, resulta considerablemente más directo que una extradición. Lo que ahora corresponde es determinar bajo qué procedimiento será entregado a las autoridades mexicanas, explicó Edgar Adaya, abogado de la víctima, al detallar el momento procesal del caso. No se trata de una extradición, todo apunta a que no. El alcalde titular de la Fiscalía Capitalina confirmó a través de un mensaje en redes sociales que las gestiones para trasladar al imputado a territorio mexicano se encontraban en marcha y que, una vez deportado, quedaría de inmediato a disposición de la autoridad judicial que giró la orden de aprehensión originalmente. Pero lo más escalofriante de esta historia no estaba en la logística migratoria, estaba en la contradicción que representaba el hombre detenido en esa lancha frente a San Diego, el mismo que semanas antes se había mostrado dueño absoluto
absoluto de la situación frente a un mostrador de hotel, golpeando, insultando, arrancando teléfonos de sus bases sin que nadie en ese lobby pudiera detenerlo. Ahora se encontraba reducido a la definición más básica de la vulnerabilidad: un hombre nervioso en una embarcación pequeña, incapaz de justificar su propia presencia ahí, atrapado por la misma velocidad institucional que él subestimó. Que la impunidad tiende a quienes creen que basta con moverse rápido, cruzar una frontera, cambiar de embarcación para desaparecer del radar de la justicia. La ruta que él imaginó como su salida se convirtió en cambio en la etapa final de su caída. Y mientras las autoridades mexicanas ultimaban los detalles del trámite migratorio, la joven que había sido agredida esa noche de junio en Santa Fe vivió una mezcla de emociones que su propio abogado describió con precisión. Mi representada me refiere emoción y angustia, contó Adaya. Emoción, porque literalmente lo que me dijo ayer fue que cuando vio la foto de su agresor en redes sociales con esta cinta ya conocida en cobertura policial, sintió un sentido de justicia. Un poco de justicia, me dice. Y angustia por la incertidumbre de no saber qué es lo que sigue, qué va a pasar, si lo van a traer, y angustia porque no lo dejen ir. Esa es su mayor preocupación, que no lo dejen ir. Esa frase, que no lo dejen ir, resume el temor de fondo que atraviesa cualquier caso de violencia contra las mujeres en México. La posibilidad de que después de toda la exposición pública, después de la indignación viral, después del trabajo de una fiscalía que en este caso actuó con una velocidad que el propio abogado reconoció como expedita, el sistema termine por dejar escapar al señalado a través de algún tecnicismo procesal, alguna demora migratoria, alguna negociación que nadie ve venir. Precisamente la razón por la que el papel de la coordinación institucional, con Harfuch operando como enlace de la estructura de seguridad federal frente a las agencias estadounidenses, se volvió tan relevante en este expediente. No bastaba con que existiera una orden de aprehensión, era necesario que esa orden se tradujera en una entrega física del imputado, que la ficha roja de Interpol y las alertas migratorias se mantuvieran activas hasta el último minuto, y que ninguna laguna en la cooperación binacional se convirtiera en la puerta de salida que Cortés Jiménez ya había intentado usar una vez. Aquí no puede haber espacio para que la coordinación falle. Habría remarcado la instrucción interna atribuida al equipo de enlace, en referencia directa al riesgo de que un caso de alto perfil público se perdiera en la letra pequeña de un trámite binacional. ¿Esto se hace limpio o no se hace? Pregunta que quedaba flotando entre las autoridades mexicanas, mientras el reloj corría sobre el proceso de deportación, era simple y a la vez profundamente incómoda. ¿Cuántos casos similares no llegan nunca a este punto, precisamente porque no generan la presión pública ni la atención mediática que este sí tuvo? La viralización del video del Hotel Park Life Paradox no solo expuso la brutalidad de una agresión puntual, expuso también cómo la presión social puede acelerar mecanismos institucionales que, en otras circunstancias, avanzan con una lentitud exasperante. Han pasado apenas 45 días entre la agresión del 29 de junio y la detención en San Diego, confirmada el 13 de agosto. 45 días en los que un caso pasó de ser una denuncia local por lesiones a convertirse en una persecución internacional con ficha roja de Interpol, alertas migratorias binacionales y finalmente una detención marítima frente a las costas de California. Nadie dentro de la fiscalía se atrevía a cantar victoria completa. Cortés Jiménez seguía bajo custodia estadounidense, no mexicana, y el trámite de deportación podía extenderse si decidía impugnarlo desde territorio ajeno. La orden de aprehensión existía, la ficha roja seguía activa, pero la entrega física del imputado, el único hecho que cerraría verdaderamente el caso, todavía no se concretaba. Esa era la certeza incómoda que nadie mencionaba en voz alta. La distancia entre una detención y una condena puede ser tan larga como la que separó San Diego de Santa Fe. Velocidad, poco habitual en el sistema de justicia mexicano, no ocurrió por accidente. Ocurrió porque una víctima decidió no aceptar la clasificación inicial del delito, porque un abogado insistió en que se reconociera la gravedad real de lo ocurrido, porque una fiscalía, esta vez, respondió con la rapidez que el caso exigía, y porque, cuando el imputado intentó usar la frontera como refugio, la estructura de cooperación internacional, con la seguridad federal mexicana vigilando cada movimiento, no le dio el margen que él esperaba.
Pública al caso no se limitó a la indignación inicial que generó el video del hotel. En los días posteriores a la difusión de la detención en San Diego, el nombre de Jorge Octavio Cortés Jiménez volvió a ocupar los espacios noticiosos de radio y televisión en México. Esta vez no como el protagonista de una golpiza, sino como el ejemplo de un mecanismo institucional que cuando se activa por completo puede alcanzar a un fugitivo incluso fuera de las fronteras nacionales. Comentaristas y analistas de seguridad señalaron que la combinación de ficha roja de Interpol, alertas migratorias binacionales y coordinación directa entre fiscalías locales y estructuras federales de seguridad representa, en términos prácticos, uno de los mecanismos más efectivos disponibles hoy para impedir que un imputado por violencia de género utilice la migración irregular como estrategia de impunidad. En los foros y espacios de análisis, la pregunta que se repitió con más frecuencia giraba en torno a la misma idea. ¿Por qué este caso avanzó tan rápido cuando tantos otros, con características similares, se quedan atrapados durante meses o años sin resolución? La respuesta, coincidieron varias voces, no estaba únicamente en la eficiencia institucional, sino en la combinación de tres factores que rara vez se alinean al mismo tiempo. Una víctima decidida a insistir en la clasificación correcta del delito, una defensa legal que documentó cada paso del proceso públicamente y una exposición mediática que no le permitió a la autoridad archivar el caso entre miles de expedientes similares. Esa combinación, sin embargo, no resuelve la pregunta de fondo, porque por cada caso que logra la atención suficiente para activar una ficha roja de Interpol, existen decenas que nunca cruzan ese umbral. Mujeres agredidas en hoteles, oficinas, calles y hogares, cuyo agresor jamás enfrenta una orden de aprehensión, mucho menos una persecución internacional. El caso de Santa Fe se convirtió en ese sentido en una especie de espejo incómodo. Mostró lo que el sistema es capaz de hacer cuando decide hacerlo y al mismo tiempo recordó cuántas veces decide no hacerlo. En la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el caso representa también una oportunidad de mostrar resultados en un área que ha sido motivo de crítica constante: la respuesta institucional frente a la violencia contra las mujeres. La propia fiscal Berta Alcalde ha insistido públicamente en que la coordinación con autoridades nacionales e internacionales forma parte de una política institucional deliberada, diseñada específicamente para evitar que imputados por delitos graves eludan la acción de la justicia cruzando una frontera. El caso de Cortés Jiménez, dijeron fuentes cercanas a la institución, se utilizará como referencia de que ese mecanismo, cuando se activa a tiempo, funciona. En Mazatlán, la noticia de la detención reabrió antiguas heridas entre quienes habían denunciado a Cortés Jiménez por presuntos incumplimientos inmobiliarios años atrás. Compradores que aún esperan la entrega de departamentos vendidos en preventa bajo el nombre de Grupo Universal Inmobiliario y de Industrias, vieron en la detención una posible grieta que podría, eventualmente, abrir también otros frentes legales en su contra, más allá del caso de feminicidio en grado de tentativa que hoy lo mantiene bajo custodia estadounidense. Para ellos, el nombre de Cortés Jiménez nunca dejó de estar asociado a promesas incumplidas, aunque ninguno de esos procedimientos había logrado, hasta ahora, una consecuencia tan contundente como la orden de aprehensión girada por la Ciudad de México. Ahora resta ver qué ocurre en los próximos días. Si Cortés Jiménez es efectivamente deportado, la Policía de Investigación de la Ciudad de México podrá cumplimentar la orden de aprehensión de manera inmediata en el momento en que toque suelo mexicano y ponerlo a disposición del juez de control que ya espera su comparecencia. El proceso penal por feminicidio en grado de tentativa podría entonces avanzar sin más obstáculos migratorios de por medio. Último tramo del proceso se completa, la imagen que queda grabada en la memoria pública es la del contraste. El hombre que golpeó un mostrador con total impunidad, convencido de que nadie lo detendría, terminó nervioso frente a un agente de la Guardia Costera, incapaz de explicar por qué había cambiado de embarcación en mitad del mar. La misma confianza que lo llevó a agredir a una mujer frente a cámaras de seguridad fue la que, semanas después, lo llevó a subestimar la velocidad con la que la justicia mexicana, respaldada por Interpol y por la coordinación de la seguridad federal, podía alcanzarlo incluso en aguas extranjeras. Ida sigue esperando. Su abogado sigue insistiendo en que la prioridad, por encima de cualquier tecnicismo, es que el proceso llegue a su conclusión natural, que Cortés Jiménez enfrente ante un juez mexicano la acusación de feminicidio en grado de tentativa que hoy pesa sobre él. Y mientras esa espera continúa, la lección que este caso deja flotando en el aire es tan simple como incómoda. Porque si la justicia solo se mueve rápido cuando un video se vuelve viral, ¿qué pasa con quienes nunca llegan a ese punto?
Hoy el sistema respondió. Mañana tendrá que volver a demostrar que puede hacerlo, incluso sin cámaras, incluso sin indignación en redes sociales, incluso cuando nadie esté mirando.